A mí las cosas que has hecho profesionalmente me encantan, o sea, me fascinan. Hay muchas cosas, ¿no? Evidentemente lo que has cubierto desde los sismos, porque además sé, como amigos personales, cómo emocionalmente también te cuesta trabajo. Entonces digo, uy, híjoles, verla tan profesional a cuadro y pues tan emocional también como persona, y cómo resuelvo ahora y cómo ayudo, porque te das, ¿no? Como al final de tu mamá también dicen, y se dio como el mar. Esa es una de las últimas frases. Así siento que eres tú, que te das siempre. Pero, por ejemplo, este asunto de entrar, por ejemplo, al túnel del Chapo, después de que lo acaban de descubrir. Creo que fuiste la primera persona que caminó por ese túnel, o no estoy seguro. Fui la única que lo recorrió completo. Ajá. Ningún otro periodista lo recorrió completo. O sea, hubo quien entró y recorrió unos 100 metros o algo así. Recuerda que estaba el penal del Altiplano, la celda del Chapo, desde ahí bajaban, una como cosa muy estrecha, y luego el túnel de 1,5 kilómetros hasta la casa donde escapó, ¿no? Entonces hubo quienes recorrieron un tramo desde la casa a los primeros metros, pero había tanta especulación en ese entonces, Jordi, mucha gente que dudaba de que realmente incluso existiera el túnel, ¿no? Ay, es un invento y se fue por la puerta, igual que en Puente Grande, y no sé. Yo dije, yo quiero constatar que existe y quiero documentarlo. Entonces, digamos, mi idea era grabar todo el trayecto y así lo hicimos. Fue complicadísimo conseguir los permisos y, en fin, hacer que sucediera, y además el recorrido fue físicamente extenuante, claro. Fue tremendo, pero pues sí, grabamos ese recorrido todo y sí fue sí. bien interesante. ¿No te dan miedo esas cosas? O sea, yo, por ejemplo, pensaría, ¿no? Es como, oye, vas a recorrer el túnel, lo quieres recorrer, o seguramente tú lo propusiste, yo lo voy a recorrer, yo tal. Y te digo, yo pensaría, uno, o sea, estoy revelando los secretos, pues evidentemente, de organizaciones muy serias, en este caso. Dos, yo no sé si atrás de él dejaron hasta minas, no sé, pero si lo van a seguir. O sea, ya lo habían recorrido policías. Un sinfín de cosas que me darían pavor. Fíjate que no me dio miedo, sí tengo esta parte, o sea, sí fue muy impactante, entrar al Moloya es impactante, o sea, yo pasé junto a la celda de Arismendi, el secuestrador, lo vi. O sea, sí, recorrer ese lugar, ya desde ahí es tremendo. ¿Viste a Arismendi y no se acercó? No se pudo acercar, o sea, avancé rápido. ¿Se vieron? Pero sí hubo contacto visual. Porque es que, ¿sabes qué? Me imaginé ahorita El silencio de los inocentes, entrando y caminando al final de la... Cosas así. Fue un instante. La verdad, lo que me preocupaba más, mi foco estaba puesto en tener oxígeno y que no había conseguido unos tanques de oxígeno chiquitos, portátiles, digamos, por si lo llegábamos a necesitar y si faltaba el aire en el recorrido. Estaba yo más enfocada en lo técnico, en que las cámaras con los cambios de presión y de humedad no fallaran. O sea, yo me enfoco, cuando estás trabajando en algo periodístico, al menos en mi caso, el foco se pone en resolver. Y entonces no estás con que, o sea, no contactas con el miedo, no contactas con, un huracán. Todo el mundo se está yendo y tú estás, claro. Todos huyen y tú vas para allá. Entonces el foco está en la transmisión y en y el horario y el satélite y la señal. Entonces, estoy entendiendo por qué no soy periodista. Sí es una madera diferente. Claro. O sea, sí es una madera diferente. No, madera que no terminó de roer del todo. O sea, mencionabas otros casos, por ejemplo, desastres naturales. O sea, si bien en el túnel no sentí miedo en ningún momento. Sí, no es que sea... A ver, no soy inconsciente, entiendo las implicaciones de un montón de cosas, entiendo en dónde vivo y veo además en lo que han derivado amenazas a muchos periodistas, cuántas se concretan. Pero lo que a mí me ha resultado más complejo dentro del periodismo han sido los desastres naturales, cubrir tragedias, porque como decías, y tú que me conoces y somos amigos, soy una persona muy sensible.
Entonces, ver muerte, ¿no? O sea, pasarme el día entero transmitiendo y ver muerte y ver dolor y yo no nada más la entrevisto, sino que abrazo a esa señora y se me queda aquí en el alma y entonces, cuando ya al fin llego a un baño, ¿no? Al fin me doy un regaderazo luego de 3 días, otra vez a llorar, ¿no? O sea, sí me sacude, sí me duele. Esto a mí te enseñan cuando te preparas para ser periodista a que no debes vincularte, pero yo no lo sé hacer, o sea, ya me rendí al carajo, ya. O sea, me insistían siempre mucho en que no te debes vincular emocionalmente. Yo solo sé relacionarme si me vinculo emocionalmente. Okay. Ya, esta soy yo. ¿No? Y si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Me vinculo emocionalmente con mis compañeros, no somos solo colegas, sino que siempre los termino queriendo mucho. En una entrevista me conecto y entonces en vez de pelearme con esa noción aprendes a vivir así. Exacto, yo soy sensible y yo soy amorosa. Y entonces he construido ya ahora, en esta etapa, digamos, más libre y también más madura y más segura. Al contrario, ahora abrazo ese periodismo sensible, ¿no? Claro, ya, que es fantástico. O sea, este es mi sello porque esta soy realmente yo. Y conectas de una manera distinta. Oye, y ahorita que mencionabas, ¿has recibido amenazas como periodista? Sí. ¿Y ha habido un momento difícil, duro, que digas, híjoles, aquí estoy pasando la línea? Ay, mira, sí. A ver, no. Hay tantos colegas que están en un riesgo permanente, ¿no? Hay muchas cosas que ya no se pueden hacer dentro del periodismo. O sea, hacer periodismo de investigación vinculado a crimen organizado es casi firmar una sentencia de muerte. O sea, hay muchas cosas que ya no se pueden hacer. Quien se atreve a hacerlo corre un riesgo permanente y además pone en riesgo a su familia, ¿no? Hay cosas en las que sí tienes que tomar decisiones. A mí sí me han amenazado muchas veces. Hubo sí un momento, no voy a entrar en muchos detalles porque Claro, sería... por obvias razones. Digamos que por mi seguridad y la de mi familia, pero sí hubo un momento en el que me tuve que plantear qué hacer. Y te confieso, Jordi, que entendí que había muchas personas que podían informar eso y había solo una mamá de Paulo y Leonardo. Wow. La verdad. Y me pareció que mis hijos me necesitaban en ese momento y dije, o sea, hay líneas que no estoy dispuesta a cruzar. O sea, no me puedo poner en riesgo a ese nivel porque mis hijos necesitan a su mamá. Sí, por ejemplo, en algún momento, y tampoco puedo detenerme mucho porque implica a más integrantes, digamos, ¿no? Pero incluso cuando en otra etapa me amenazaron a mí y seguí porque me indignaba mucho que me quisieran callar la boca durante la pandemia, cuando estaban ocurriendo cosas pues, muy duras y el personal de salud se estaba poniendo en riesgo por las medidas y las decisiones que se tomaban y apenas empezaba, digamos, lo fuerte y lo difícil de la pandemia y me amenazaron por distintas vías y yo seguí muy indignada y muy preocupada. O sea, no era hacerme la valiente porque, no, o sea, me parecía que había muchas vidas en juego. Y entonces realmente sentí una obligación humana de seguir diciéndolo. Y entonces desde ahí es muy interesante porque esas cosas de pronto superan los miedos, ¿no? O sea, tú te confiesas miedoso, pero sé que eres un hombre bueno y eres un hombre sensible. Y si estuviera en tus manos hacer algo que puede probablemente salvar una vida o muchas, lo harías. Te tragas el miedo, te lo tragas. O sea, poder hacer algo que es de vida o muerte está por encima del miedo. Entonces yo tomé esa decisión en ese momento, por encima del miedo, a pesar de las amenazas, pero entonces se fueron y amenazaron a otras personas de mi entorno, que ni se dedican al periodismo, ni tenían por qué pagar el precio. Y me causó un tema personal. Me mantuvo distanciada meses de una persona muy importante para mí.